Bueno, seguimos informándonos sobre lo que significa un sismo y un posible sismo en nuestro país. Está con nosotros Darwin Latorre, él es ingeniero estructuralista y también profesor de la Universidad de Lima. Una vez más, bienvenido al programa. Y lo primero, ¿no, Darwin? Lo hemos presentado en la nota. Ha sido un sismo en Coracora de 7.2. También decimos que en Venezuela hubo un sismo de 7.2. Cuando hablamos de la magnitud, ¿no? Pero nos sorprende ver que en un caso sí hay tanta destrucción y en el otro no. ¿A qué se debe? Buenos días, Maritere, muchas gracias por la invitación. Acá hay que entender que existen diferentes escalas para medir un terremoto. Tenemos las escalas de magnitud y las de intensidad. Cuando el IGP lanza sus reportes, los hace en escalas de magnitud. ¿Qué mide esto? La cantidad de energía liberada durante un terremoto. Es decir, la cantidad de energía liberada en Venezuela fue similar a la cantidad de energía liberada en Ayacucho. Ya, pero bien, ¿cuál es la principal diferencia? ¿Por qué en uno ocasionó tantos daños y en el otro caso no? Básicamente por la profundidad a la cual se ubica el epicentro. En el caso de Venezuela, la profundidad se ubicó a 25 kilómetros aproximadamente de profundidad, en cambio en Ayacucho a 100 kilómetros de profundidad, pero la cantidad de energía liberada fue similar en ambos casos. ¿Y por qué importa tanto la profundidad del epicentro? Porque cuando el sismo es superficial, toda esta energía se concentra en un territorio relativamente pequeño. En cambio, mientras más profundo es, la energía se va disipando, claro, se va expandiendo, y es por eso de que el sismo fue sentido incluso en Lima, en Puno, en Cusco, lugares que ya son bastante alejados del propio Ayacucho. Qué importante entonces, cuando uno dice, fue de 7.2, uno se asusta porque uno compara con otros eventos en otras partes, lo que hemos hecho ahora en Venezuela, pero efectivamente, entonces hablamos de profundidad. Ya tenemos el primer concepto, que es magnitud, que ahí está el número que nos dice el Instituto Geofísico de Perú inmediatamente que sucede un terremoto o un temblor. ¿Qué es lo que uno primero hace? Ver los resultados de eso. Claro, y hay algo que hay que acotar también, es que a veces las personas cuando ocurre un sismo dicen, bueno que ocurra un sismo moderado, la energía se va liberando de a pocos. Y no es tanto así, porque, por ejemplo, si hablamos en una escala de Richter, cuando pasa de 6 a 7, en esas escalas de magnitud, en cantidad de energía liberada, que suba un punto la escala significa que se está liberando 32 veces más la energía que en la escala anterior. O sea, un terremoto de magnitud 7 es 32 veces más fuerte que un terremoto de magnitud 6. Y así con todos los números. Entonces, no son, digamos, la equivalencia no es lineal. Claro. ¿No? Y eso que acabas de decir, que es muy frecuente escucharlo, qué bueno que ha habido un temblor en el habla cotidiana, qué bueno porque así se va liberando la tierra, se van acomodando las placas, entonces el próximo que venga ya no va a ser tan fuerte. ¿Es eso cierto? ¿Es un mito? ¿No se condice con la realidad? No se condice con la realidad, efectivamente. Y por el otro lado, te quería comentar sobre las escalas de intensidad. Estas escalas se miden a través de la sensación en la cual las personas han sentido el sismo. Entonces, por ejemplo, una escala 1, 2, prácticamente son sismos imperceptibles para las personas. Ya con un sismo de escala 4, de repente en las zonas internas empezamos a sentir cierta vibración de las mesas, ¿no? Con un sismo de escala 6, 7, ya ahí empezamos a sentir un fuerte movimiento, empezamos incluso a escuchar la vibración de los edificios. Y bueno, en una escala, con una intensidad de 9, 10, ahí sí ya empiezan a colapsar las estructuras, ¿no? En el caso de Venezuela, 7.2 de magnitud, ¿cuánto de escala de intensidad? Normalmente no se habla de eso, pero en intensidad habrá tenido unos 10 a 11, porque ahí han colapsado estructuras. Exacto. Quiere decir que, por ejemplo, en Coracora tenemos la misma magnitud, 7.2, pero la intensidad en Coracora debe haber sido... Fue mucho menor. 1, 2... Bueno, hubo viviendas que han sido afectadas. Gracias a Dios no hubo muertos, pero sí, según los reportes, hubo algunos colegios que han sido dañados y varias viviendas, como 32 viviendas que han sido afectadas. Pero esta segunda medición de intensidad es un poquito más en cuanto a la percepción de la gente. Es decir, no tenemos una manera exacta de medir. Bueno, existen escalas que
de acuerdo a la percepción, pues se categoriza el sismo. Pero basadas en la percepción. Basadas ¿Cómo en la lo percepción. sentiste tú? ¿Cómo lo Basadas sintieron en allá? la comunicación de las personas. Claro, cómo lo sintieron las personas. Entonces ya sabemos, seguimos aprendiendo, porque realmente creo que últimamente con lo que está pasando en el mundo entero, en realidad nos preocupa. Y tiene relación, yo siempre me pregunto, pero me lo responden, pero lo vuelvo a preguntar porque en el habla popular dicen, está pasando en todo el mundo. Vemos el terremoto en Venezuela, vemos en Colombia, vemos en Japón, vemos acá, vemos los tsunamis, todos estos fenómenos naturales. ¿Tienen relación? Claro que sí. De hecho, has mencionado justamente países que están dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región donde concentra más del 90% de la actividad sísmica de todo el mundo. Entonces es hasta cierto punto natural, es normal que tengamos alta actividad sísmica y volcánica también. Porque justamente, bueno, hay bastante interacción entre las placas. Los sismos se originan justo por la interacción de placas. En el caso peruano se origina porque la placa de Nazca está subduciéndose debajo de la placa continental. Entonces, eso es lo que origina las grandes liberaciones de energía. Ahora, hay otros tipos de interacción entre placas. Tenemos interacción de placas cuando son de corte, cuando una placa se desliza con respecto a otra. Otro tipo de interacción es cuando las placas están colisionando directamente, por ejemplo, ese caso tenemos en la India. Y también tenemos cuando las placas se alejan entre sí. Cuando las placas se alejan entre sí, allá también surgen los volcanes. Ese es el caso de Hawái, por ejemplo. Claro. Y volviendo a lo nuestro, comparativamente con estos acomodos de placas, separación de placas, nosotros tenemos la placa de Nazca y tenemos la placa continental. La placa de Nazca, estoy tratando de hacerlo lo más gráfica posible, que va tratando de acomodarse, por decirlo de alguna manera, ¿es el término exacto? Está subduciéndose. Está subduciéndose y acá está la continental. Entonces está como tratando de entrar. Pero no es que entre de manera fluida, sino que por momentos se traba, por decirlo así. Claro, porque estamos hablando de grandes masas de tierra que empiezan a friccionar una con la otra y naturalmente en esa fricción empieza a acumularse la energía, ¿no? Hay que entender a una placa tectónica como un cuerpo que está en constante movimiento, está en constante flujo, ¿no? Mientras hay zonas donde se están generando volcanes, donde se está generando nuevo material, hay otras zonas donde más bien se está convirtiendo en lava dentro, en las profundidades de la Tierra. Entonces, nosotros entendemos una placa, de repente desde nuestra escala vemos que toda la placa tectónica está quieta, pero no es así, sino que la placa es dinámica. Siempre la placa se está metiendo debajo de la otra placa y ese es un fenómeno que ha ocurrido durante millones de años. Ahora, que no ocurra, por ejemplo, un sismo, un terremoto, eso justamente es lo que se llama el silencio sísmico. Exacto. ¿En qué consiste ese zonas. famoso silencio sísmico? Justamente parte de entender de que las placas tectónicas están en constante movimiento. Es decir, si es que hay movimiento, hay fricción. Y si es que hay fricción, hay liberación de energía. Por lo tanto, los sismos en sí son normales, deberían de ser normales esas liberaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando en un determinado territorio, por ejemplo en Lima, no ocurre un sismo desde hace mucho tiempo? No significa que nunca más vaya a ocurrir un sismo, sino que la energía simplemente se está acumulando. Es como que los cuerpos deberían de estar fluyendo, pero de pronto encontraron una traba que impide de que fluyan, pero en algún momento esta traba va a empezar a liberar la energía y lo va a hacer bruscamente. Hay quienes hacen el símil como, bueno, es como un resorte, como un chicle que uno va jalando, como un resorte que uno va jalando, porque la placa de Nazca, la placa continental, están tratando de acomodarse, de entrar, y en este jaloneo, si es el término correcto, llega un momento que se libera y que como que explota, como que se rompe. Es correcto, es correcto. Ahora, lamentablemente no existen técnicas todavía para tratar de predecir el lugar, la hora, el momento de esa liberación de energía. Es totalmente aleatorio, no se sabe en qué momento va a ocurrir el sismo. Uno puede tener ideas de que en qué partes hay acumulación de energía. Eso sí lo podemos decir. Uno podría tener una idea, de repente, no solamente idea, incluso ideas respaldadas por ciertos datos. Por ejemplo, se colocan acelerógrafos en diferentes partes del país y se ve qué zonas naturalmente se están moviendo y qué zonas no se están moviendo. Eso sí lo podemos decir. Eso sí ahora. se puede ver. Estamos en condiciones de afirmar dónde sí hay más movimiento que en otras zonas. En otras, eso es correcto. Una sería Lima. En Lima, por ejemplo, no hay mucho movimiento desde hace mucho tiempo, pero hasta ahí llega, ¿no? Hasta ahí llega. Ya tratar de predecir en qué momento va a existir el terremoto, eso no se puede. Lo que sí deberíamos hacer es ser conscientes de que estamos en un país con un alto peligro sísmico y en cualquier momento
va a ocurrir, podría ocurrir un terremoto. El hecho de que no haya ocurrido no significa que no va a pasar. Claro. Y eso ocurre en general con todos los fenómenos. A veces cuando pasan grandes periodos de tiempo, las personas empiezan a tener la percepción de que no va a ocurrir el fenómeno sísmico. Eso no solamente pasa en el Perú, eso pasa en todo el mundo. Claro. Y nos descuidamos. Y empiezan a descuidarse, claro. empiezan a construir sus casas con materiales que no son los adecuados. O si, por ejemplo, extrapolamos también esto a otro tipo de peligros, como el peligro ante las inundaciones, las personas empiezan a construir ya en las quebradas y hacen que sus edificaciones sean vulnerables. Pero eso no, el hecho de que no pase en mucho tiempo no significa que no va a pasar. Tarde o temprano va a pasar porque es el ciclo natural, así se comporta la naturaleza. Ahora, bueno, tú, Darwin, eres ingeniero estructuralista y tienes mucho que aportar en ese sentido, ya lo has dicho, hay mucha autoconstrucción en Lima, no hay de repente la estructura requerida o importante para una vivienda. Ahora tenemos tantos edificios en Lima, ¿qué puede hacer una persona que vive a partir del piso 3? Yo he escuchado, corrobóramelo tú, que puedes salir si vives en el piso 3, si sales rápido, pero ya más del 3 uno ya no debería ni siquiera intentar de salir. Entonces, ¿dónde colocarse? Depende mucho si es que la edificación fue bien construida, ¿sí? Porque incluso, imagínate, vives en el piso 1 y 2, naturalmente, el impulso natural va a ser tratar de salir de la casa, pero si es que tu casa está mal construida, lo que va a suceder ahí es de que los parapetos se pueden caer, tú vas a tratar de escapar y los parapetos se van a caer y peor, te puedes terminar muriendo. De repente incluso el edificio no ha colapsado, pero la persona va a terminar dañada. Ajá. O va a morir. Entonces, ¿no? ¿dónde colocarnos? Entonces, eso en otras palabras, si es que la casa está mal construida, es un riesgo tanto quedarse en la casa como salir. Pero el problema es que todos creen que su casa está bien construida. Nadie contrata a alguien para que construya mal la casa. Nadie compra un edificio para que se lo construya mal, si no lo compraría. Ese es el peligro y el problema real que hay. Uno contrata muchas veces esta autoconstrucción al maestro de obras, el que te hace el segundo piso, o compras un edificio de buena fe pensando que todo está bien, pero la realidad se va a ver cuando haya un sismo, ¿no? Claro, justamente te hablaba de esa gran cantidad, de esas millones de viviendas que existen, que se han construido dentro del sector informal, ¿no? Básicamente las autoconstrucciones. Ahora, dentro del sector formal, entiéndase de que estas estructuras han sido construidas con los permisos de construcción correspondientes. Los parámetros. Por supuesto, es decir, que existió un grupo de ingenieros que han verificado la resistencia del suelo, ingenieros estructurales, ingenieros eléctricos, ingenieros sanitarios, que han diseñado esa estructura. Y encima también existieron comisiones técnicas de la municipalidad que han validado esos planos. Claro. Y luego hubo otros ingenieros que han mandado a construir y la parte de la supervisión que se encargó. Diríamos entonces, o podemos concluir que hay un poquito más de seguridad en esos edificios que están construidos con todos los parámetros de la ley. Claro, porque han construido de acuerdo a la norma sismorresistente. Pero aún así. Claro, y si han construido de acuerdo a la norma sismorresistente, significa que su edificio debería de soportar un sismo severo. O sea, deberían de estar tranquilos eso. Ahora, soportar un sismo severo no significa que su edificio no se va a dañar. Claro. Según la filosofía sismorresistente, significa que un edificio debería de soportar un sismo severo, aunque sea dañándose los elementos estructurales y no estructurales, pero de ninguna manera debería de colapsar. Lo primero es salvaguardar la vida de las personas. ¿Qué hacemos si vivimos a partir, me dices que en un edificio formalmente construido vives en el piso 1, en el piso 2, ¿recomiendas salir? En ese caso sí. Sí. En ese caso sí. ¿A partir de qué piso uno no debería salir? ¿3, 4? En el caso de los pisos 3 a más, sí, uno debería de quedarse en las zonas seguras. ¿Qué son? Ahora, eso depende también de la magnitud del terremoto, Maritere, porque incluso si vives en el piso 1, si ocurre un terremoto, durante el terremoto es muy difícil caminar. Las vibraciones son tan fuertes que caminar durante el terremoto es hasta cierto punto un riesgo, porque incluso de repente el edificio va a soportar, pero los elementos no estructurales se pueden terminar cayendo. Entonces eso más bien podría provocar mayores daños. ¿Y dónde Entonces, colocarnos? Lo que tenemos que hacer es ir a las zonas seguras, por ejemplo, las intersecciones entre las columnas y las vigas, o ir a las zonas que están más confinadas, por ejemplo, los baños que están confinados por muros normalmente, pero también podríamos decir que son zonas seguras, o acercarse cerca
justamente a los muros que conforman los ascensores, ¿no? Esas placas de los ascensores, los ascensores dentro de una estructura vendrían a ser como su columna vertebral, son la zona más rígida y más resistente O sea, del si edificio, este es el ¿no? ascensor, esa es la puerta del ascensor, no es que haya un dintel, digamos, casi que uno se tendría que pegar Pegarse, a la puerta. pegarse al muro, no a la puerta, porque Se puede abrir y nos podemos caer. Ya, pero entonces que al murito colindante a la puerta. Estar cerca al ascensor, Y pegarse ya. al muro del ascensor Como para sin entender entrar al bien. ascensor. De hecho, uno no debería entrar. No, ni hablar, pues claro. ¿Y por qué no entrar? Porque naturalmente cuando ocurre el terremoto, el edificio se va a desplazar, entonces ya no va a estar alineada, el edificio ya no va a estar alineado. Y pues obviamente el ascensor de repente va a dejar Y de tampoco funcionar bajar por la sería escalera. un peligro. La escalera si fuera un edificio de escaleras. No, más bien hay que las escaleras son las rutas de evacuación. Cuando termine el terremoto, lo que Recién las personas ahí tienen que hacer, utilizarlas. ya cuando todo se ha paralizado, las personas sí deberían de evacuar de forma tranquila. Y ahí, digamos, las juntas de vecinos deben de estar preparados de bajar de forma tranquila. Porque imagínate que termina el terremoto, tú estás concientizada, pero... y bajas de forma tranquila. Ya, a mí me dijeron que baje tranquila para evitar más siniestros. Pero aparece una avalancha de vecinos de los pisos pues, superiores desesperados. que te terminan empujando, incluso te Y que puede eso es generar mayores peor siniestros. durante el terremoto. Eso es porque si peor. la gente trata de salir durante el terremoto y la gente se empieza a golpear en la escalera, entonces todo el mundo sale a la vez y eso puede ser fatal, ¿no? Eso es cierto. Claro. Ahora, ponernos debajo de una mesa, de un mueble duro, que sea de madera, resistente. Ahí se conforma lo que es el triángulo de vida, ¿no? Que muchas personas han salvado sus vidas justo por meterse debajo de una mesa. Por eso también que en los simulacros nos enseñan que durante el terremoto métete debajo de tu carpeta, métete debajo de la mesa. Eso es una buena práctica también si es que, bueno, en el momento, en la desesperación, uno no encuentra el punto, digamos, ese punto seguro dentro de su vivienda o está lejos. Meterse debajo de una mesa es una opción. Bueno, Darwin, muchísimas gracias. Siempre es bueno refrescar estas recomendaciones. Creo que últimamente lo estamos haciendo de manera más frecuente porque estamos viendo ya muchos episodios a lo largo de las noticias en el mundo y sentimos que ese famoso silencio sísmico pues en cualquier momento se puede romper y tenemos que estar preparados, así que no está de más siempre. Gracias una vez más por visitarnos y recordarnos a todos que tenemos que comportarnos debidamente frente a la eventualidad de un sismo.